Después le doy la dirección del canal. Voy a aproximarme a las condiciones políticas de México hoy. Complejo porque hay una izquierda mexicana, hay una parte de la izquierda mexicana que está diciendo que esto no es socialismo, eso es verdad, que esto sigue siendo capitalismo, eso es verdad, y que por tanto AMLO es más de lo mismo, eso es falso. Hay quien dijo incluso, cambió el presidente pero es el mismo finquero, eso es falso. Aquí hay interpretaciones que, en mi opinión, desvirtúan la realidad que estamos viviendo. Podemos ser de izquierda, pero si alguien me dice a mí que Andrés Manuel es lo mismo que Peña Nieto, yo pienso que está en las nubes. Si alguien a mí me dice que la cuarta transformación es lo mismo que el neoliberalismo, es porque está en las nubes. Y vaya y diga sobre el pueblo de México y ya va a tener usted su respuesta. Porque este gobierno no solo fue elegido con 30 millones, cada día gana más adeptos, cada día gana más seguidores, y nosotros no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Y gana más seguidores por cosas que son muy objetivas. Primero, tenemos un presidente que es una persona decente. No es un mentiroso, no es un corrupto, no es un vive bien, no es un tránsfuga, no es un tranza, ¿o sí? No. Y ahí está su historia, no es que yo lo diga, porque yo sé, yo tengo compañeros en la izquierda que dicen que yo soy amnover. No, yo trato de ser objetivo. Cuando uno estudia la historia de ese hombre, uno no encuentra corrupción. Y ya eso es para este país, en mi opinión, ganancia. Ya es ganancia. Si hacemos cuenta del dinero que se estaba perdiendo en este país solo por la corrupción. Pero además de eso, es un hombre que llega al gobierno, cumple lo que está diciendo, le baja su salario, salvando las distancias. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero salvando las distancias. Cuando el Che Guevara lo ponen de ministro del banco en Cuba, lo primero que hizo fue, al llegar al ministerio, bajarse su salario. Y como nadie podía ganar más que el director del banco, todo el mundo se tuvo que bajar su salario, salvando las distancias. Salvando las distancias, no se salgan diciendo que yo estoy diciendo que Andrés Manuel es el Che. Pero ya no se puede ni hablar, porque todo el mundo anda viendo a ver qué te inventa. Yo estoy diciendo que salvando las distancias, Ernesto Che Guevara, llegando al gobierno, se bajó el salario. Y llegando al gobierno, ¿qué hizo? Se bajó el salario. Se bajó el salario de todo el mundo. Se acabó la corrupción. Al menos como política de Estado se acabó la corrupción. Aquí, documento del TEA, está diciendo que este gobierno sigue siendo un gobierno neoliberal. Yo considero que eso es una responsabilidad. Porque hay un pueblo allá afuera que necesita que los maestros le enseñen a pensar, le enseñen a entender la realidad. Oye, Miguelito, ¿y por qué tú dices que Andrés Manuel no es un neoliberal? Bueno, porque si analizamos lo que es el neoliberalismo y si analizamos el efecto del neoliberalismo, yo les recomiendo busquen informes de la Oxfam, que son informes que se emiten cada enero sobre la economía mundial. En los informes de la Oxfam se empezaron a dar datos de cómo la economía mundial se estaba concentrando en pocas manos. Hace unos años emitieron el dato de que la mitad de la riqueza del mundo estaba en manos de 300 y tantas personas. Un año más tarde dijeron que no, que la mitad de la riqueza del mundo estaba en manos de 80 y tantas personas. Y en el 2018, en enero, dijeron que no, que la mitad de la riqueza del mundo estaba en manos de 8 personas. Para que vean con qué velocidad se está concentrando la riqueza. Y eso también estaba pasando aquí en México. Y esa no es la política que hoy está siguiendo el gobierno mexicano. Si el gobierno mexicano fuera un gobierno neoliberal, compañeros, yo pienso que tenemos que ser más responsables, los compañeros que somos de izquierda. Si el gobierno mexicano fuera un gobierno neoliberal, hubiera apoyado a los Estados Unidos en su intentona de agredir a Venezuela. Y la postura de México frente al intento de Estados Unidos de agredir a Venezuela fue una postura
que garantizó que eso no ocurriera. Y es una postura que está garantizando protección hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son los países a los que Estados Unidos ahora le está yendo arriba para destruir. Y México está diciendo no. México no interviene en los asuntos internos de otras naciones. México está diciendo no, no cuenten con nosotros. ¿Eso habría pasado con un gobierno como el de Peña? ¿Eso habría pasado con mí y con Anaya? No, no habría pasado. Yo no creo realmente que se pueda decir que el gobierno de Andrés Manuel esté estimulando el neoliberalismo. A mí me queda claro que él no pudo llegar al gobierno y decir hasta aquí, borrón y cuenta nueva, porque un país no se cambia de ahora por ahorita. Y él no puede llegar y anular todos los compromisos que ya México tenía. Él no puede llegar y empezar a cerrar todo y crear aquí una crisis. Él no puede hacer eso, ni se puede enfrentar a los Estados Unidos como alguna gente está pidiendo de forma suicida. El 80%, más del 80% de la economía de este país, del comercio de este país, como Estados Unidos. Andrés Manuel no se puede parar en una tribuna y decirle 4 cosas a Trump, aunque uno sabe que se las merece. Pero él es el presidente de un país. Él es responsable por cada mexicano, por cada niño, por cada cosa que ocurre en este país. Él no se puede aventar una discusión con Trump como si fuera un verdulero de un mercado. Y empezar a discutir con el otro loco, que sabemos que no tiene ningún tipo de control, ni de ética, ni de límites. Y es capaz de hacer cualquier barbaridad. Y yo lo vi actuar continuo, con conciencia política, con educación, y salvar un momento de la crisis. Yo sé que van a venir otras. El imperialismo no es amiguito de nadie. Los Estados Unidos no son amiguitos de nadie, y menos de México. México es tal vez el país más importante en el mundo para los Estados Unidos, porque la crisis norteamericana se resuelve, entre otras cosas, con México. El 85% del comercio de México es con ellos. Le compran el petróleo y le venden la gasolina. Y ahora este hombre quiere hacer 2 refinerías. Yo pregunto, si AMLO no hace una refinería, ¿qué intereses se van a afectar? Los míos, los de ustedes. ¿Qué país del mundo le compra a este gasolina, petróleo y le vende gasolina? ¿Qué país del mundo se va a enojar cuando esa refinería empiece a funcionar? ¿Quién va a dejar ganar dinero con el petróleo mexicano cuando empiece a funcionar la refinería? ¿Por qué en los gobiernos del PRIAN no se hacían refinerías? ¿Qué intereses se servían cuando no se hacían refinerías? ¿Por qué Calderón dijo que le iba a hacer, agarró el dinero y nada más hizo la barba? ¿Creen ustedes que fue solamente por corrupto? ¿O tal vez tuvo la intención y hubo poderosísimos intereses que le dijeron, olvídate de la refinería? Nosotros no queremos más refinerías en México. Y el hombre tuvo que echar para atrás. ¿Acaso no somos capaces de darnos cuenta que esos mismos poderosos intereses están tratando de presionar a este señor para que no haga ninguna refinería? Y el hombre sigue. Y tiene una pila de programas para distribuir la riqueza entre los más desposeídos, los más pobres. Aquellos muchachos que el capitalismo lanzó afuera de la escuela y afuera del trabajo, porque la falta de trabajo no es una decisión de la clase obrera, y la falta de estudio tampoco es una decisión de la clase obrera. Son productos del mismo sistema de explotación, y este hombre está creando universidades para empezar a poner a los muchachos a estudiar. ¿Qué neoliberalismo hizo eso en América Latina? ¿Alguien tiene un ejemplo de un país neoliberal en América Latina que se haya puesto a hacer universidades para los pobres? ¿Alguien tiene un ejemplo de un país neoliberal en América Latina donde los gobiernos se hayan puesto a gastar dinero en los más humildes? Bueno, pues yo a veces oigo las cosas que se dicen y digo, es que estamos repitiendo cantaletas de la extrema izquierda y no somos capaces de pensar la realidad que tenemos enfrente. Tenemos que tomar los datos y empezar a pensar lo que tenemos delante. Tenemos el mejor gobierno que podemos tener. Yo no estoy diciendo que sea Jesús de Nazaret. Por otro lado, aquí nunca nadie ha tenido a Jesús de Nazaret. Ni Fidel Castro. Ahí tiene también sus errores como todos los seres humanos. ¿Sí o no? Tampoco es la Madre Teresa de Calcuta.
Porque a veces lo quieren medir con la Madre Teresa de Calcuta. Bastante que no es corrupto, bastante que no es lo mismo. Ah, no, pero que se sentó con los mismos oligarcas de siempre. Bueno, señores, ustedes eligieron un presidente, no un secretario del Partido Comunista. A mí me queda claro que si fuera secretario del Partido Comunista de México no andaría sentado con los Carlos Slim, pero es el presidente de este país, se tiene que sentar con todos. Es el presidente de todos, aunque lo hayan elegido solo 30 millones de los habitantes de este país. No es el presidente de los 30 millones, es el presidente de todos, y eso todos incluye también, aunque nos duela, a Vicentito Fox. Y también tiene que defender los derechos de Vicentito Fox y de Peña Nieto. Y si mañana un loco se atreve a meter a Peña Nieto en la cárcel sin pruebas suficientes, tiene que honestamente decir eso no es correcto. Porque es el presidente de todo y tiene que ser transparente para todos y tiene que ser justo para todos, incluso para los asesinos de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar el país violando las leyes. Esas son cosas que tenemos que pensar. Bueno, ¿y por qué en el gobierno hay gente de derecha? Que tiene que ser un gobierno de todos. Y Andrés Manuel no lo eligió la izquierda, lo eligió el pueblo. De hecho, una parte de la izquierda ni votó, dijeron no vamos a votar, no creemos en las elecciones. Hubo una parte de la izquierda que boicoteó las elecciones. Fue el pueblo el que dijo ya, se acabó, ni una más. Y aclaro, no votaron por él ahora, lleva 3 victorias. Él no, el pueblo lleva 3 victorias, que le habían arrebatado. Además tenemos los datos de cuando estuvo en el DF, todas las cosas buenas que hicieron, lo que se hizo con los ancianos. ¿Eso no vale? ¿Eso no vale nada? ¿No pesa nada? Ahora yo lo comparo con Mick y con Anaya, digo, bueno, pero es que a veces hacemos unos análisis que lo que hacen es confundir a la gente, porque ahí tenemos un pueblo al que necesitamos orientar, organizar y darle conciencia. Yo no estoy diciendo que este sea el destino, este es el camino que nos ha tocado caminar. Y evidentemente tenemos que estar pensando qué va a ocurrir en 5 años, porque en 5 años van a regresar las elecciones. Y estoy hablando con maestros, o sea, conocemos el cuento de Monterroso, el cuento más corto de la historia. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Monterroso lo dijo sin pensar en nosotros y nos dio en el mero clavo. En 5 años el dinosaurio todavía va a estar ahí. No piensen que lo derrotamos y se murió. No cometamos el error de pensar que lo derrotamos y se fue a llorar a la cueva. No cometamos el error de pensar que la parábola de David y Goliat es cierta. David mató a Goliat y Goliat se murió y gobernó con sabiduría por todos los años que le tocó vivir. Nosotros derrotamos el imperialismo en el año 1959. No se murió. Cada año los Estados Unidos tienen más armas y más poder y cada año Cuba tiene que empezar otra vez la guerra con los Estados Unidos para resistir y cada 1 de enero decimos otro año de victoria porque sabemos que en cualquier momento nos derrotan si nos dejamos. Porque no hay ni victoria para siempre ni derrota para siempre. Lo que ganemos hoy lo podemos perder mañana. Vaya, le voy a dar un dato para que empecemos a pensar el reto que tiene la educación en este país. Votaron 30 millones por año, pero en México son 60 millones de pobres. O sea, hubo 30 millones de pobres que no votaron. Que les da lo mismo, que no creen en la política. Y como no creen en la política, no participan y se la dejan a otros. Y cuando el pueblo no cree en la política y se la deja a otros, ellos que son los usureros de la historia, sí creen en la política porque llevan siglos viviendo de explotar a la gente, usando la política como herramienta. En 6 años, ¿cuántos vamos a seguir confiando en este proceso? Si apenas llevamos 1, y ya hay una parte de la izquierda que dice, esto es más de lo mismo. Ya no queremos más, es lo mismo. Nada más llevamos 1 año y ya hay gente que dice, no, con todo lo que se ha hecho, con todo lo que yo considero que se ha avanzado.
Déjanos decir yo considero, porque las 800.000 becas para jóvenes, eso no es un problema de consideración, eso es un hecho. Y las universidades de Morena no es un problema de consideración, es un hecho. Va a haber hechos, pero aún con los hechos va a haber gente que va a dudar, porque todos tenemos que estar claros que los medios de difusión masiva pertenecen a la extrema derecha y continuarán perteneciendo a la extrema derecha. Y las redes están llenas de personas montando mensajes falsos, tendenciosos, manipulando verdades para poner a dudar a la gente. Ahora yo le dije, saquen cuenta conmigo. 54 millones de pobres, 6 millones en extrema pobreza, son 60, solo votaron 30. Pero de esos 30 que votaron por el cambio, después que marcaron con una X, no se fueron a leer, no se fueron a estudiar. Se fueron a ver Laura Bozzo y el fútbol otra vez. No están leyendo para entender la realidad, no nos confundamos. Mucha gente votó por hartazgo, no porque tuviera un proyecto de nación. Mucha gente votó por cansancio, pero el cansancio no significa conciencia. No cometamos el error de pensar que los votos son nuestros. Los votos son del hartazgo, los votos son de Ayotzinapa, de Agua Blanca, de Atenco, de Tlatelolco, de Nochitlán. Ahí están los votos. Pero votar no significa tener conciencia, ni tener capacidad de pensar la historia, ni poder orientarse en las difíciles condiciones de hoy. No nos confundamos, porque nos podemos asombrar si en 5 años el dinosaurio regresa victorioso a las urnas y todo esto para atrás. Puede pasar. Puede pasar. ¿Quién es la única institución que le puede dar al pueblo conciencia histórica para entender lo que está pasando? El Palacio Municipal lo va a hacer, lo va a hacer Televisa, TV Azteca. Televisa, TV Azteca, la prensa y la radio le van a seguir robando al pueblo la conciencia, la comprensión, la filosofía, el análisis histórico. Todo eso se lo van a seguir robando y le van a seguir vendiendo entretenimientos absurdos y vacíos. Y la única institución que realmente pudiera hacer algo por crear una capacidad de pensar la realidad para el pueblo y crear conciencia, ¿cuál es? ¿Cuál es el único profesional que puede hacer algo para educar al pueblo? Los maestros. Pero ahora los maestros dicen que esto es más de lo mismo. Ahora los maestros dicen que esto es más niveladismo, neoliberalismo, que no hay que confiar en algo. Y hay una pregunta que hacernos con mucha responsabilidad, compañeras y compañeros. Si no vamos a confiar en este gobierno, ¿en quién? Vaya, yo se los voy a poner en proyección histórica para que vean el reto que tenemos todos en este momento histórico difícil para esta hermosa tierra. Si en 5 años este pueblo pierde la fe en la Cuarta Transformación, si en 5 años este pueblo pierde la fe en Andrés Manuel López Obrador, si Andrés Manuel López Obrador se corrompiera, cosa que yo sé que no va a pasar, pero supongan que Andrés Manuel se corrompiera y se volviera un neoliberal, así como le están diciendo, ¿qué esperanza nos quedaría? Nos meteríamos 100 años más para poder acumular la fuerza suficiente y levantarnos como nos levantamos hace un año, a expulsar del gobierno a estos rateros, corruptos y asesinos. Esa es una cosa que tenemos que meditar todos los maestros con mucha responsabilidad. Y comprender que hay cosas que la Cuarta Transformación no va a hacer, pero la Cuarta Transformación no es una propuesta para un sexenio. La Cuarta Transformación tiene que ser un camino permanente. Lo que no logra este gobierno lo logramos con el otro. Y si la reforma educativa ahora no pudo salir como nosotros necesitamos y queremos, porque esta no es la reforma que queremos, pero es la que podíamos tener. ¿A poco alguien piensa que el presidente se puede parar en la Cámara y decir esta es la reforma, la aprueban y si no se van? Eso no se puede hacer. Empezaron a haber jaloneos en la Cámara para aprobar la dichosa reforma. Por ahí están los videos. Hasta su servidor estuvo ahí en la Cámara, allá, en el DF, que me invitaron. Mis 10 minutos, ahí me eché.
tratando de que comprendiéramos todos que los conceptos de descolonización, los conceptos de emancipación son conceptos fundamentales para un modelo educativo. Y aún así no están. Porque estando ahí en la Cámara yo escuché muchísimas intervenciones de la derecha. El hígado se me retorcía, pero tengo que comprender que la derecha también tiene un espacio en la Cámara para hablar. ¿O no? Y también levantan la mano, ¿o no? Y a veces algunos diputados nuestros no tienen la conciencia que necesitaríamos, ¿o no? Porque no tenemos un equipo que diga, este sí, este no. Elegimos a ciega y a tonta a los diputados en los que confiamos. Morena, vota por él. Pero quién sabe, después le dan un cañonazo de dinero y me lo compran. ¿Eso puede pasar o no? Porque los compañeros que estamos eligiendo no los traemos, no los importamos de la Luna ni de Marte. Los estamos tomando del mismo sistema capitalista en el que crecieron. Fueron educados éticamente por el capitalismo. Ciertamente hay muchísimos compañeros valiosos que han demostrado su valía a través de la historia. Noroña, Laila, muchos. Pero hay otros que estamos probando a ver. Y si nos equivocamos, dejamos de tener fe, ya nada sirve. ¿Regresamos al capitalismo cruel, neoliberal? ¿O seguimos buscando otros y confiando en otros? La historia hay que hacerla así. Estamos en medio de la historia. Y a veces nos piden certidumbres que no son posibles. Con mucha responsabilidad voy a decir esto. Con mucho cariño. Yo llevo años caminando con el PT. Lo voy a decir con mucho cariño, ¿sí? No sea que mañana salga por ahí pidiendo linchar. Yo conozco una sola zona educativa en Oaxaca. Una sola. La zona 03 de preescolar, que tiene un programa educativo de ellos, que lo hicieron y lo están aplicando. ¿Ustedes conocen alguna zona oaxaqueña que tenga un programa educativo? No. Llevamos años con el PT y no acabamos de hacer un programa. Y queremos que este hombre en 4 meses se mande una reforma educativa a la altura de nuestras mayores expectativas. Pero bueno, nosotros que estamos llenos de especialistas, de doctores, de máster, estamos construyendo y no terminamos de construir. ¿Dónde están nuestros libros? Le hemos metido muchísimo dinero. ¿Y dónde están los libros nuestros? Así, ¿me pueden enseñar alguno? Lo digo con compromiso. Yo soy parte de eso, no estoy haciendo una crítica de afuera. No tenemos ningún libro. Pero queríamos que en 4 meses nos presentaran. Entonces a veces le estamos exigiendo al otro lo que nosotros no logramos. No lo estoy diciendo con otra intención que no sea, para que comprendamos lo difícil que es meterse en el centro de la historia y producir un cambio real. ¿Cuál yo pienso que es la función y la misión de la izquierda mexicana, de todas las izquierdas? No se puede decir la izquierda porque en México son muchísimas. Meternos en medio de este proceso y empezar a crear presiones para cambiar la dirección que nosotros queremos que se mueva la historia. La historia no se va a mover sola. Tenemos que participar. Por tanto, el primer elemento que quiero concluir de lo que he explicado hasta ahora: la propuesta educativa de Oaxaca necesita ya dar un salto cualitativo. Dar un salto cualitativo. No podemos seguir intentando hacer proyectos. Necesitamos ya dar un salto cualitativo y empezar a construir ya una educación emancipadora, descolonizadora, anticapitalista. Y uno de los primeros elementos que yo considero que debe tener esa educación es desarrollar la conciencia histórica. Desarrollar la conciencia histórica.